Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, y habíamos dicho que nos encontramos en el capítulo número 10, donde habíamos dado un trasfondo histórico para poder entender la transición que la iglesia históricamente va a comenzar a experimentar. En este libro de los Hechos marca un antes y un después en la historia de la iglesia. En este momento que nosotros habíamos estado comentando acerca pues de esta declaración que hace nuestro amado hermano Pedro, el apóstol Pedro, que él dice que cuando le da el primer discurso a los congregantes que vieron el hablar en lengua, que vieron todas las manifestaciones gloriosas y poderosas, dice que ese mensaje era para ellos, porque era el mensaje que se le había dado a los profetas. E incluso en el capítulo número 7, cuando nosotros leemos, le dice Esteban, aquellos líderes religiosos, que ellos habían recibido la ley por disposición de ángeles. Entonces habían palabras que por medio de los ángeles se le dieron a los profetas, y era lo que Dios quería declararle a los seres humanos. Así que debemos entender esto, que lo que Dios tenía en mente lo comunicó a través de los ángeles a los profetas. A su vez los profetas lo comunicaban al pueblo, y eran todas las promesas que ellos estaban esperando. Entonces vamos a ver también que entonces va a marcar hasta este momento el evangelio había llegado nada más que a los judíos, algunos samaritanos, pero ahora Dios comienza a mostrar claramente su propósito eterno, es de reunir en un solo pueblo a los judíos y a los gentiles. También habíamos dejado claro que la ley era la pared que separaba, que dice el apóstol Pablo en Efesios, la pared intermedia que separaba a judíos y a gentiles. Lo dice Deuteronomio, lo habíamos leído, capítulo número 7, versos 3 y 4. Dice, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. El furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Teniendo estas leyes y teniendo la palabra, es por eso que más adelante también va a surgir una confusión, porque ya los que de la nación de Israel se habían convertido, entonces van a ver con recelo aquellos que son de las naciones gentiles, y lo van a mandar a circuncidar, porque precisamente con la nación de Israel es que comienza la predicación del evangelio, no con los gentiles. Todo lo contrario, el apóstol Pablo lo dice, que los gentiles son injertados. Entonces, por esta razón, la tradición judía establecía que al entrar en contacto también con un gentil se contaminaban. Habían llegado también a un extremo. Habíamos dicho que tenían unos ritos de purificación, de lavamiento. Los fariseos, cuando iban al mercado o rozaban con un gentil, entonces se lavaban 7 veces o mandaban a la persona a lavarse 7 veces en el río. Entonces habían puesto también todas estas normas, todos estos ritos. Entonces este trasfondo hace una visión de Pedro, una visión radical también, porque Pedro, cuando se le manda entrar a la casa de Cornelio, que habíamos leído, entonces él no quiere entrar, mata y come, y él no quería comer. O sea, entonces él entendió que Dios ya había hecho una obra en la cruz del Calvario por medio de su Hijo, para que así el evangelio también le llegara a los gentiles. Hay que entender que esta pared no solamente separaba a los gentiles, sino que también separaba a los judíos. Es por eso que Jesucristo en la cruz del Calvario hace esta obra, para que también los judíos pudieran entrar por medio del evangelio. Y es lo que dice nuestro amado apóstol Pablo, que Jesucristo perdona las transgresiones que habían en el primer pacto, por el primer pacto. O sea que por las transgresiones de la ley el hombre no podía entrar delante de la presencia del Señor. Ese texto lo vamos a leer para que nosotros podamos entender que no solamente los judíos predicaban a los gentiles por querer predicar, sino que ellos empezaron a predicar porque también los judíos entraron, porque Jesucristo entonces
quita la ley y se coloca a él, para que en él también entonces Dios coloque esas transgresiones, esas maldiciones, como lo dijo nuestro amado apóstol Pablo, que Dios lo hizo maldición para así destruir la maldición en la cruz del Calvario. Al morir Cristo, mueren todas esas maldiciones, porque era el que tenía el poder para destruirla. Y cuando resucita, resucita con una vida nueva, tanto para los judíos como para los gentiles. Y así se hace la obra del Señor. Es por eso que el apóstol Pablo nos explica en sus cartas esta maravillosa obra y poderosa. Y dice así la Escritura, en el poderoso nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Vamos a volver a leer esta Escritura en Hechos capítulo número 1 del verso... capítulo número 10 del verso 1 en adelante, para así nosotros estar también hablando acerca de lo que nos muestra la Escritura, porque la Escritura es la que nos habla la verdad. Por eso por aquí repetimos los textos, comentamos la Biblia, para que usted vea que los pensamientos que uno da no es como muchas personas creen, sino que es lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo lo dijo bien claro, que vendrían hombres conforme a sus propias concupiscencias. Entonces sí, conforme a sus propias ideas, sus propios planes. Pero nosotros no podemos tener en mente reflejar nuestros planes, sino que nosotros tenemos que reflejar los planes de Dios. Y dice la Escritura así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Ido él, el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba la hora sexta, Pedro oraba y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, que atado de los 4 puntas era llevado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmundo he comido. Volvió la voz a él segunda vez, le dijo Dios: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido. Dejamos esta escritura hasta aquí, muy importante lo que Dios quiere darle a entender al apóstol Pedro. Él también está en la casa de un curtidor, donde no se podía entrar porque trabajaba con animales muertos. Es decir, que Dios no le está reclamando por eso, sino que le está reclamando porque no quiere ir a hacer la labor que ya Jesucristo había emprendido en la tierra y había consumado en la cruz del Calvario, la labor de entregarle el evangelio a toda criatura, porque ya Jesús se lo había dicho, y lleva el mensaje a toda criatura. No era simplemente nada más que para los que estaban a su alrededor o a sus amigos o a sus conocidos, para todo aquel que crea. Entonces vamos a orar, vamos a darle las gracias al Señor por esta palabra. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Tu palabra que es la palabra de vida, la palabra de fe y la palabra de esperanza, Señor.
Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Danos fuerza para seguir adelante, Señor, mi Dios amado. Tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender, a darnos sabiduría, Señor, para que nosotros podamos ver y entender, Padre amado, todo lo que tú nos quieres hablar, Señor, a través de tu palabra, Señor. Por eso, Señor, te damos las gracias, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nosotros podemos ver las maravillas, Señor, que, Señor, están allí. Por eso te damos las gracias. Bueno, aquí entonces leemos Colosenses capítulo número 2, verso 12. Colosenses capítulo número 2, verso 12 en adelante. Dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Siempre el apóstol Pablo aquí siempre hace la referencia a la resurrección de Cristo, el poder de Cristo, antes de decirle a los gentiles la obra que hay hechas en ellos. Cuando nosotros leemos la palabra, tanto en Efesios como en Colosenses, siempre el apóstol Pablo va a tomar como referencia que ellos están allí, que ellos han creído y que ellos posiblemente pudieron entrar fue por medio de la resurrección de Cristo. Es lo mismo que los apóstoles empiezan a predicar en un principio para ellos mismos, que ellos han entrado, que ellos se les ha sido posible ser salvo y ser parte del pueblo de Dios y ser hechos hijos de Dios es por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, no por la ley. Entonces tanto judíos como gentiles pudieron haber venido a ser hijos de Dios y todavía hay la oportunidad, todavía está la puerta abierta por medio del sacrificio y la resurrección de Cristo. Por eso bien claro lo dice así, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Claro, el apóstol Pablo le habla a ellos y dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Ahí el apóstol Pablo explica lo mismo que le explica a los Efesios, juntamente con él. O sea, en ese momento donde Jesús efectuó la resurrección a través de su poder, ahí entonces Dios hizo la obra, dice, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ¿dónde Dios nos perdonó todos los pecados? Bueno, en la cruz del Calvario, para poder entrar y hacer parte, dice, y después dice bien claro, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Él no le dice que había contra ustedes, sino contra nosotros, o sea, tanto judíos como gentiles fueron perdonados en la cruz. Y que Cristo quita la ley y se coloca a él. En lugar de esas transgresiones, matar a los seres humanos, destruir a los seres humanos y traer el juicio, entonces trae el perdón. Entonces vamos a leerlo. Aquellos que muchas veces dicen, bueno, yo leo la Biblia, pero no puedo entender. Es porque nosotros tenemos que leerla y ver lo que la Biblia nos dice. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Fíjense que él no está hablando solamente de ellos. Y esta palabra, tanto a ellos como a nosotros, dice el apóstol Pablo, tanto a ustedes como a nosotros, nos afectó la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque todos esos preceptos que nosotros hemos leído acá en la ley, les era contraria. Dice Deuteronomio, no te emparentarás con ellas, ni tendrás hija e hijo, ni tomarás de su hijo de su prójimo, porque te desviará a tu hijo y te pondrá en pos de mí, en contra de mí, y servirán a dioses ajenos. Entonces dice, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros. Entonces ya no se va a encender ese furor, ya no va a haber esa ira. Y es por eso que también dice Levíticos 11, esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces la ley, dice el apóstol Pablo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz.
Y luego pues dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. ¿Por qué? Porque hay una ley también espiritual. Dios había dado una ley y el que violaba esa ley quedaba en manos de estos demonios, quedaba en manos también de los principados y las potestades. No solamente a los demonios, sino también a los ángeles de Dios que traen el juicio y el castigo, porque lo entregan también y le quitan pues ese vallado, le quitan pues al pueblo, le quitan esa protección y entonces los demonios lo destruyen. Y es por eso que el apóstol Pablo después dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces por eso que nosotros los cristianos evangélicos no guardamos el día de reposo. No decimos que no vamos a comer esto, no vamos a comer aquello, porque todo eso estaba en la ley. Y entonces Jesucristo lo clava en la cruz del Calvario. Si eso estuviera todavía, el evangelio ni siquiera hubiese podido entrar a los judíos, ni tampoco hubiese podido entrar a los gentiles en su corazón. Es por eso que antes de la cruz del Calvario nadie se convirtió. Y Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya, es necesario que yo muera. Y entonces cuando Pedro le dice, Señor, tú vas a ir a Jerusalén, allá te van a matar, tú te estás poniendo en contra del plan de Dios. Si yo no lo hago, ni entras tú, ni entra ninguno de los discípulos. Es no más o menos lo que Cristo le quiso decir, porque ellos no entendían. Una vez que Cristo muere, ahora entonces el evangelio vino a entrar a los corazones de los discípulos y a los corazones también de todos aquellos que ellos llamaron, como leímos en el libro de Isaías, que mi espíritu, dice, será dado a aquellos que yo le voy a dar el espíritu, pero también habían otros que también iban a recibir el espíritu por ellos, que eran los gentiles. Así que Cornelio es un claro ejemplo que Dios revela a los gentiles, que ahora aquellos que buscan a Dios sinceramente, hay una puerta abierta también. Aún siendo romano y militar, y que habíamos dicho que pertenecía a la máquina violenta, que le traía maltrato y sufrimiento al pueblo, entonces a través de su generosidad, Dios escuchó su oración. El ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esto nos enseña que el evangelio no surge de un movimiento humano, sino de la iniciativa divina. Cornelio fue escogido por Dios como la puerta a la entrada a los gentiles en la iglesia primitiva. Ahora fíjense que no es por obra, porque si Dios hubiese dicho, bueno, como él hace muchas limosnas, está salvo, no, él dice a través del ángel, busca a Simón. ¿Para qué? Para que te predique el evangelio y pueda ser salvo, porque no es por obra. Entonces también entra una nueva transición. Ya no es por cumplir los rituales de la ley, ya no es por mantener la fe a través de los rituales, porque también en el antiguo pacto no eran salvos tampoco por medio de cumplir los rituales de la ley, sino por la fe. Todo eso está escrito, porque lo dice Habacuc, más el justo por la fe vivirá, no por sus obras. Ahora sí, las obras reflejan nuestra fe, lo que nosotros hemos creído. Es por eso que dice Santiago, tú tienes fe, muéstrame tus obras. Entonces el que tiene fe y el que ha creído, el que se ha convertido, obra para Dios. Entonces dice la palabra aquí, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto. Pero fíjese lo que dice la palabra, tuvo gran hambre. Al parecer como que Dios le coloca esta ansiedad, este sentir de una gran hambre, porque ya le estaba preparado esta visión. Y dice, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, mata y come. Ahora, él entiende que es el Señor. Dice, el Señor está usando símbolos que Pedro conocía. Los animales inmundos representaban a los gentiles. El mandamiento mata y come era una enseñanza directa que ya no debía llamar inmundo lo que Dios había limpiado. Eso también lo habíamos acotado. No es que Dios dice que lo va a limpiar, sino que ya lo ha limpiado. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra a toda la tierra por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, que Dios se propuso de reunir todas las cosas en Cristo Jesús.
Entonces es una obra de reconciliación y es por eso que cuando nosotros leemos Colosenses hay un subtítulo que dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo, reconciliación. Entonces la reconciliación viene por medio de la obra que hace nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol también le dice en el verso 21 de este capítulo de Colosenses, del primer capítulo, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensible delante de él. Entonces, ¿cómo Pedro iba a llamar común o inmundo o impenetrable al evangelio? No, porque ya el apóstol Pablo más adelante va explicando lo que sucede acá. Ahora, mientras que nosotros vayamos avanzando, mientras que no obstante que vayamos adelantando estas escrituras, vamos a ir viendo en los profetas antiguos también por qué Pablo saca todo esto, de dónde Pablo saca todas estas cosas, por qué él lo dice, y después entonces que va a hablar el ministerio hacia los gentiles, lo que Dios hizo, y dice: si en verdad permanecéis fundados firmes en la fe, sin moveros de la esperanza que se le ha dado. Entonces la reconciliación viene por medio de la cruz y por medio de la sangre, y por medio de la reconciliación reconcilió todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es lo mismo que le dice a los Efesios. Lo dice bien claro: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Ahí está. No es nada más que los gentiles, sino también a ellos mismos. Así que hay personas que dicen: bueno, había una pared, no solamente para si había una pared para que los gentiles pudieran emparentarse con los judíos, también había una pared para que los judíos pudieran ser hijos de Dios y comunicarse con Dios. Por eso es que se rompe el velo. Y es por eso que en la Biblia parece que los que morían antes de la ley iban al seno de Abraham. Ahora, la pared de separación, la ley y los gentiles. La visión de Pedro no era meramente sobre alimento, sino sobre personas. La ley había hecho una separación entre Israel y las naciones, pero Cristo, esa separación es derribada. Vamos a leer Levítico 20:24. Dice Levítico 20:24: pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que sea posesión, vuestra posesión. Más o menos lo que Dios quiere decirle: tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, os he apartado de los pueblos. Fíjese que Dios aparta y le va a dar la posesión de ellos. Dice: Dios aparta a Israel para un propósito santo, para que nunca con el fin de excluir a los gentiles eternamente, sino para que a través de la descendencia de Abraham viniese la bendición a todas las naciones. Génesis 12:20. Entonces Dios deja claro aquí: pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos. Dice: y yo os la daré para que la poseáis, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os aparto de entre los pueblos. Ahora Dios lo aparta, ¿para qué? Para concluir en ello la obra poderosa que va a ser la transformación a todas las naciones. El apóstol Pablo usa en Romanos una escritura muy importante que la vamos a leer. Lo dice Oseas capítulo número 1, verso 10. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y el lugar donde ellos les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: vosotros sois hijos del Dios viviente. Fíjese que no le dice que vosotros seréis pueblo nada más, sino hijos del Dios viviente. Esto está en Romanos 9, verso 26. Soy hijo del Dios viviente, los que no son hechos por voluntad de carne ni por voluntad de varón. ¿Por qué? Porque dice el verso 11: y se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirá de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. O sea, Jezreel
el hijo legítimo que Dios reconoce de la relación que hay entre Oseas y la mujer adúltera, la prostituta que habíamos hablado, que la había comprado en el mercado de esclavos. Entonces tiene un hijo que es Jezreel, que es el único que Dios reconoce, pero Lo-Ruhami y Lo-Ruhama, Dios no los reconoce, sino que los reconoce después es en Jezreel, por la sangre de Jezreel. Lo dice la Escritura y es lo que el apóstol Pablo habla en sus cartas. En el verso número 4 dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Judá. Dice, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Entonces, por causa de la sangre de Jezreel, entonces también viene el juicio y el castigo. Porque Pedro le dice, vosotros mataste al dador de la vida, que es el hijo legítimo que habla el Señor allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 23, que dice, bueno, el Señor tenía una viña y esa viña es Israel. Y entonces dice que manda muchos profetas, que son los siervos, pero los viñadores matan a los profetas cuando vienen a buscar los frutos. Pero dice, mandaré a mi hijo. Por causa de mi hijo me respetarán y le darán el fruto y el pago de la viña, y lo matan. Y después dice, ¿qué le van a hacer entonces? El padre, ¿qué le va a hacer a estos viñadores malvados? Bueno, le dará el pago, le dará la muerte. Si no se arrepienten, si no reconocen al hijo, porque el hijo es quien va a dar la heredad. Ahora, queda claro que ellos no querían al hijo, querían era la heredad. Pero para poder tener la heredad, tienen que rendirse al hijo, porque el hijo es el heredero, como habíamos leído en el libro de Hebreos capítulo número 1, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el mismo. Él mismo es quien ha hecho el universo y él mismo es quien se ha constituido heredero. Así que la herencia viene por medio de nuestro Señor Jesucristo y él es quien hace a los moradores del reino como la arena del mar. Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Esto es lo que está en Apocalipsis. Una gran multitud que nadie podía contar como la arena del mar. El escritor del Apocalipsis, Juan, toma las palabras que Oseas da. Y cuando ve todo eso, bueno, el Espíritu Santo le coloca a poner en su mente y en su corazón que esa gente que salen ahí, que habían salido y que son como la arena del mar, bueno, son los que Isaías cuenta, pero cuentas en el Hijo y los que son limpiados por la sangre de Jezreel. Con todo esto será el número de los hijos de Israel, como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Es por eso que también habíamos leído de Deuteronomio que las naciones entonces vienen a tomar heredad. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 32, verso 8, vienen a tomar heredad conforme al número de los hijos de Israel. Es por eso que nosotros vemos entonces en el Apocalipsis que conforme a las tribus de Israel, entonces Dios va a organizar el mundo, va a organizar todo lo que nosotros vemos hoy día en la tierra y coloca los límites de cada uno de los pueblos. Y lo dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Es por eso que cuando usted cuenta los números de los hijos de Israel ahí en el Apocalipsis, bueno, es conforme al número de los pueblos también que Dios estableció. Es el Israel que Dios ha llamado a través de su hijo, a través de Jezreel, el Israel salvo, el Israel redimido. Eso lo habla el apóstol Pablo también en Gálatas capítulo número 4. Entonces fíjese, aquí en este capítulo es importante porque Dios conforma de una vez el pueblo completo y empieza por medio de la casa de Cornelio a entrar ese ministerio que va a llamar luego a Saulo de Tarso a cumplir ese propósito en el capítulo número 13 cuando lo vayamos a ver. Mas sin embargo, mientras que va ocurriendo el tiempo, Dios va librando y Dios va guardando. Ahora dice también Job, capítulo número 9, verso 2, Job 9:2. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Entonces la justicia no viene
por medio de ser hijo de Abraham, no viene porque tú ores mucho, no viene porque tú seas muy bueno, no viene porque tú compras todos los rituales, no viene porque tú no comas los animales inmundos, sino que viene por medio del Mesías, por medio de Jesucristo. Dice Salmo 143:2, y no entré en juicio con tu siervo, porque se justificará delante de ti ningún ser humano. Es lo que dice. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces, ¿qué dice Isaías? Que vuestra justicia es como trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo viene la justicia? Habacuc 2:4 dice, he aquí que en cuya alma no es recta y se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, es por la fe que viene. Es por eso que el apóstol Pablo no habla lo que habla en sus cartas en vano. Y eso también lo habíamos comentado, Isaías 64:6, y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es por eso que ahí está la justicia del Mesías, desde el capítulo número 50 al capítulo número 66, habíamos hablado eso. Romanos capítulo número 3, versos 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, amado amigo, si tú escuchaste esto, es gratuitamente. No tienes que comprar. Por eso que dice Isaías 55, venid y comprad, comed gratuitamente. Porque la gracia, Dios no le pide al hombre que haga nada, porque el hombre no puede hacer nada, no puede limpiarse a sí mismo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces el apóstol Pablo, la palabra de Dios nos deja claro la verdad del evangelio. Entonces en este relato, Cornelio y la visión de Pedro muestra el inicio de una nueva etapa. El plan de Dios, la pared que separaba a judíos y a gentiles comienza a caer. Pedro, que aún luchaba con la categoría de la pureza de la ceremonia, recibe la revelación de que Dios no hace acepción de personas por el evangelio, que todos los pueblos pueden entrar. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 10. En Romanos capítulo número 10, el apóstol Pablo nos deja una palabra muy poderosa que nosotros también la deberíamos leer. Y dice que porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay diferencia entre judíos y griegos. Así que, como siempre ha habido esa pugna allá afuera en cuanto a la nación de Israel, que los judíos, que los gentiles, no. Ya Dios no está viendo allá dos naciones diferentes. Ya no hay diferencia. Esta es la palabra de Dios. De esta manera, lo que la ley no podía hacer, Cristo lo cumplió. Lo que antes era inmundo, ahora ha sido limpio por la sangre del Cordero. La visión del lienzo era la preparación para que Pedro entendiese que Dios estaba abriendo la puerta de la fe hacia los gentiles. Entonces la puerta está abierta. El que no quiere entrar es porque no quiere. Por eso que Jesucristo dice en el Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero también si tú no eres iglesia, si tú no eres de Cristo, el Espíritu te está hablando. Si hay un pueblo que cree, si hay un pueblo que de fe y de corazón y están dando su vida, están dando su tiempo, no es en vano. Aquí muchas personas nos llaman locos, pero verdaderamente estamos locos. ¿Verdaderamente estamos para entrar en un sitio para que nos vea un psiquiatra? ¿O es porque verdaderamente tenemos una fe que lo hemos arriesgado todo, que lo hemos dejado todo, que verdaderamente ponemos un corazón dispuesto para buscar al Señor y también dispuesto a que nos insulten, dispuesto a perder herencia, dispuesto a perder todo? Porque dice la palabra de Dios igualmente que a este mundo nada traemos y sin duda tampoco nada podemos llevar. Aquellos que se sacrifican todos los días por acumular riqueza, el Señor le dice, ¿me has dejado a mí por la riqueza? Escucha lo que te dice la palabra. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que tú has acumulado, ¿a quién se lo vas a dejar? Esto se lo dijo el Señor a los judíos que eran ricos y que escucharon el evangelio. El Señor le dijo, necio. ¿Necio por qué? Porque tú me estás buscando la creación, mas no al creador.
Estás buscando la creación que no tiene poder para dejar al Creador fuera, quien hizo todas las cosas y quien te da todas las cosas para que tú las disfrutes. Entonces es hora de que te vuelvas a tu Creador. Es hora de que te arrepientas y veas a tu Creador como verdaderamente lo es, el Creador que hizo todas las cosas e incluso te hizo a ti. Te dio la posibilidad de trabajar, de tomar, tener habilidad y hacer negocio para hacerte rico, para tener las cosas. Entonces, ¿por qué desprecias al Creador, quien te está dando todas las cosas? Y lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Para qué las creó? Para que nosotros las disfrutemos, no para que te esclavicen. Entonces, ¿eres esclavo de las cosas o estás tú disfrutando las cosas? ¿O estás ciego por las cosas y has dejado a tu Creador? Entonces, es hora de que despierte. Es el evangelio que te trae la luz. Y te pregunta la palabra, ¿a dónde vas a ir? ¿Cómo te vas a presentar? Y como dice la Biblia, ¿cómo me presentaré delante yo de mi Creador? ¿Con qué me presentaré? ¿Cómo iré? Entonces es donde Job dice, ¿cómo será justificado el hombre delante del Señor? ¿Y cómo se justificará el hombre? Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre para con Dios? Y es por eso que hemos leído todos estos textos. Ningún ser humano será justificado delante de él. Lo dice Salmo 43:2. Pero Habacuc dice que el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo dice entonces que somos justificados gratuitamente por medio de Jesucristo. Entonces la puerta está abierta, el mensaje está claro. Solamente en ti está verdaderamente aceptar y creer en el Salvador, porque la palabra ha tratado contigo, con tu mente y con tu corazón. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Es tu palabra, Señor, la que nos habla. Y tu palabra los dice bien claro. El que tiene oído, oiga, Señor, lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces esta palabra es la que penetra en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú quitaste esa pared, no solamente la que nos dividía a nosotros como gentiles hacia los judíos, sino también la que dividía a los judíos, Señor, mi Dios amado, en contra de ti, por las transgresiones. Pero, Señor, te damos las gracias porque el instrumento que tú utilizaste fue a tu Hijo, quien quita esa separación para que también los judíos pudieran ser tus hijos y nosotros también viniésemos a ser tus hijos por medio de ese Hijo, Señor, que tú preparaste como holocausto para, Señor, destruir las transgresiones, y habiendo resucitado y por medio de su sangre nosotros tener vida y vida eterna, Señor. Gracias, Señor, mi Dios amado, porque no es una obra de nosotros, no es porque nosotros creamos, nos vamos Señor, a enorgullecer como los que hemos alcanzado la salvación, sino que es por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, en quien nos ha dado vida eterna y vida en abundancia, como lo dice nuestro amado apóstol Juan también en sus escrituras, que Él vino a dar vida, que Él es el camino, que no hay varios caminos, que Él es la puerta, que no hay varias puertas, que Él es el único, el Padre, el agua de vida, a quien ha señalado el Padre como el pan y el agua de vida. Es por eso que aquellas personas que están muriéndose en los hospitales claman que tienen sed, porque el único que puede saciar esa sed es nuestro Señor Jesucristo. Así que, Señor, aquellos amigos que han escuchado esta palabra, que no esperen tener esa sed y que no esperen pasar la eternidad teniendo sed allá en el sitio de condenación, pudiendo hoy día tomar del agua de la vida gratuitamente, como lo dice nuestro amado hermano Isaías. Señor, Isaías, este profeta que tú utilizaste, que le dijo a la humanidad, vení, comprá, comé, tomá el agua gratuitamente, el pan, Dios lo ha preparado. Por eso que Jesucristo se identifica como el pan que ha venido del cielo, el agua que salta para vida eterna, el agua gratuita, que no solamente sacia, sino que también limpia. Por eso te damos las gracias, Señor, mi Dios amado. Gracias porque tú has limpiado nuestras vidas, tú has limpiado nuestros corazones, pero también nos has hablado claro por medio de tu palabra, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra.